Lord Warwick, ¿qué opinas que se quitara Russia Today? No, o sea, hay que dejar que la propaganda nazi y del enemigo que quiere invadirte sea difundida. Me parece muy bien. Un canal del Islam, por ejemplo, del Daesh, ¿crees que deberíamos tener en Europa? Sí, ¿no? O sea, necesitaríamos tener un canal del partido nazi, luego otro canal del Daesh, explicando por qué tenemos que autodegollarnos todos en vez de que tengan que venir ellos a cortarnos la cabeza, que es muy fatigoso. ¿Qué más se te ocurre que deberíamos tener? ¿Qué otro canal sería lógico que tuviéramos? Pues, hombre, para escuchar a los otros, un canal racista directamente, por ejemplo, un canal antigitano. ¿Te parecería una buena idea que en España tuviéramos un canal de televisión antigitano que nos hablara de todas las barbaridades que se han dicho en contra de los gitanos, las presentara como realidades patentes, porque así estamos oyendo a los otros y podríamos contraargumentarlos? No, lo repito, la libre expresión no implica la libertad de mentir. Tú puedes opinar libremente, pero si vas a dar datos, o son veraces o no tienes derecho a utilizar las plataformas públicas. Punto. Esto lo entiende casi cualquiera. Yo puedo opinar que fulano es un imbécil, pero si lo acuso de un delito, no tengo derecho a acusarlo abiertamente de un delito sin que lleguen y me detengan y me digan, usted está cometiendo un delito de calumnias, o demuestra que este señor cometió un delito, o el que va a la cárcel es usted. No hay libertad de mentir, no hay libertad de falsear la realidad, y por lo tanto, no sería mejor contraargumentar a Russia Today. Hay que silenciarla, como se silencia a los nazis, como se silencia a los racistas y como se silencia a los islamistas que nos quieren cortar la cabeza a todos. ¿Vale? Gracias.